Hola, bienvenido a todos los que tenéis interés por temas de física y química. He querido hacer este vídeo porque el tópico de si es posible una vida basada en el silicio lo suelo introducir cuando abordo la introducción al tema de química del carbono, de química orgánica en cuarto de la ESO o en primero de bachillerato, ¿no? Estudiamos que el carbono es la base, digamos, molecular de los seres vivos, pero bueno, pero a veces comento si sería posible sustituir el carbono por el silicio, ¿no? Entonces, bueno, antes de ponernos demasiado serios, pues comentaros de que este concepto de la vida basada en el silicio es un tópico que está bastante tratado en lo que es la literatura o las películas de ciencia ficción, ¿no? De las primeras novelas o realmente cuentos que aborda esto de una vida basada en el silicio es un relato corto de un escritor americano que murió joven, era un ingeniero químico, se llama Stanley G. Weinbaum, y que, bueno, publica un relato en un fanzine o una revista de ciencia ficción que luego se publica en un pequeño librito que se llama Una Odisea Marciana. En esa Odisea Marciana, pues los protagonistas que viajan a Marte se encuentran una extraña criatura, una criatura, eso de las criaturas, que se mueve, una criatura que se mueve lentamente, que se mueve como a intervalos de 10 minutos y que cada 10 minutos coloca un ladrillo. Una criatura que tiene cerca de medio millón de años y que se dedica a poner ladrillos, se va como construyendo a sí mismo y va poniendo ladrillos, y esos ladrillos son de dióxido de silicio. El dióxido de silicio lo aborda esta novela como un producto de desecho de la criatura, ¿vale? Igual que en la vida orgánica en la Tierra, el CO2 es un producto de desecho. Es un producto de desecho del metabolismo de los seres vivos, concretamente de la respiración, ¿vale? Respiramos oxígeno, ¿no? Y expulsamos dióxido de carbono, ¿no? Bueno, una de las primeras referencias. Otra que me gusta especialmente, que porque es tremendamente friki, es que en la serie original de Star Trek, bueno, aquí vemos a Capitán Kirk y Spock enfrentándose a otra de esas criaturas, ¿no? Es una criatura que es descubierta en el sistema o en el planeta Janus VI por unos mineros. Es una criatura que vive unos 50.000 años y que cada 50.000 años muere, dejando solo la descendencia de un individuo que se encarga de custodiar los huevos que van a dar lugar a la siguiente generación. Lo más chulo de esto son dos cosas. La primera, que la semejante criatura escupe ácido, se tiene que enfrentar a una cosa terrorífica que escupe ácido. Y otra es que la criatura se llama el Horta. Vamos, que parece que es que la han sacado de la zona de Huelva, el apellido, ¿no? Entonces, vamos, no me diga que esto que no es cachonda el capítulo. Pero claro, bueno, digo yo que en aquella época donde la serie Star Trek era venerada por los más frikis de todos los frikis, esto de enfrentarse a una criatura que escupe ácido tenía que ser lo más, ¿no? Luego, por ejemplo, el gran maestro Isaac Asimov, en una relación de relatos breves que se llama Estoy en Puerto Marte sin Girda, que lo podéis encontrar en un librito bastante económico de Alianza Editorial. Bueno, pues hay un pequeño cuento que se llama La Piedra Viviente, donde se introduce una criatura que se llama la siliconia. De este no hago ningún spoiler, puesto que a veces suelo proponérselo a mis alumnos para que hagan algún comentario o simplemente porque lo lean y se echen un rato divertido, ¿no? Bien, cualquiera de estas literaturas de ciencia ficción toma como inspiración de que el silicio tiene cuatro enlaces como el carbono, y que puede formar cadenas largas. Incluso introduciendo el oxígeno se pueden formar cadenas como son las siliconas, ¿no? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿es posible una vida basada en el silicio, no en el carbono? ¿O va el silicio por un lado y la vida por otro, ¿no? Yo, para mí, que el silicio va por un lado y la vida va por otro, claro, a no ser que te encuentres con una cosa de esta, ¿no? O sea, realmente te encuentras al bichejo este, ¿no? Pidiéndote una tutoría encarecidamente porque has suspendido a sus retoños, que le han quedado 8 materias pendientes. Quiero una tutoría. Y te echa el aliento, ¿no? La verdad que nunca me quedó muy claro si el bichejo este era macho o hembra,
pero desde luego lo que estaba claro viendo las películas es que tenía una especie de fluido sanguíneo que estaba basado en ácido corrosivo, que además de salir de las tripas de los correspondientes personajes que van muriendo en la nave Nostromo, pues se dedicaba a escupirle ácido a todos los marines y bichos vivientes que se moviera por la nave, ¿no? Y todo eso era posible gracias a que este ente o alien extraterrestre, pues su estructura, su tejido estaba basado en silicona, ¿no? Por lo menos eso es lo que da pie el argumento de la película, ¿no? Además de que el bicho tenía una mala leche impresionante. Pero la verdad es que para haber copiado el capítulo 26 de Star Trek, donde hay un ente o una criatura que escupe ácido, digamos que para haber copiado la idea, la saga le ha salido bastante bien. Tenemos Alien 8, Alien el regreso, Alien entre la resurrección de Aries, Prometheum, aquí donde se dan más piñas que en Alien Covenant, videojuego a punta para Alien que te la encuentras a la madre del Alien en la tercera evaluación, en fin. Bueno, que si ahora nos ponemos un poquito más serios, ¿vale? Vamos a ir analizando esto con un poquito de más de detalle, ¿no? Y es que no debemos de olvidarnos que los seres vivos contienen en su mayor parte agua. Somos un gran porcentaje de la composición de los seres vivos es el agua, es decir, están compuestos de carbonos de átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno. Pero para que exista vida en la Tierra es necesaria la presencia de compuestos de carbono. El carbono tiene la capacidad de combinarse con el hidrógeno para formar compuestos que pueden ser tan sencillos como el metano o formar estructuras realmente complejas, ¿no? Tanto por el número de átomos que puede tener, tanto por su estructura o porque cumplen alguna propiedad. Por ejemplo, el almacenamiento de energía en las moléculas de ADP o ATP, o hay moléculas que son capaces, ¿no? La molécula que es capaz de almacenar la información, ¿no? El ADN, ¿no? Que esto, vamos, lo del ADN, esto es el dogma absoluto de la biología, ¿no? Entonces, que es digamos, el protagonista, ¿no? Lo importante que van a tener todos los compuestos de carbono es que van a ser compuestos estables, pero a la vez van a ser reactivos bajo las condiciones adecuadas. Y estos compuestos de carbono son estables, pero pueden reaccionar bajo ciertas condiciones químicamente. Y es que si uno analiza la supervivencia de los seres vivos, en los seres vivos hay una transformación constante de unos compuestos de carbono en otros compuestos de carbono. Y todo es por el mero hecho de la supervivencia, ¿no? Entonces, claro, si pensamos ahora en el silicio, ¿no? Y podríamos hacernos esta pregunta: ¿qué ocurriría si en todas las estructuras de carbono, en todos los compuestos de carbono, cambiamos el carbono por silicio y el resto lo dejamos igual? ¿Y por qué? Porque solemos explicar en clase, cuando vemos la tabla periódica, decimos que todos los compuestos, ¿no?, de un mismo grupo tienen propiedades similares. Bueno, vamos a ver. El compuesto más parecido al carbono es el silicio, que se encuentra por debajo en la tabla periódica, ¿no? Claro, el silicio también es capaz de formar cadenas largas consigo mismo o con otros elementos con el oxígeno. Por ejemplo, cuando el silicio forma cadenas largas y esas cadenas largas están intermediadas por el átomo de oxígeno, ¿vale?, forman unos compuestos que se llaman silicatos, ¿vale? Y el silicio también es capaz de combinarse con el hidrógeno. Por lo tanto, si el silicio se combina tanto con el hidrógeno como el oxígeno, igual que el carbono se puede combinar con el hidrógeno formando hidrocarburos, por ejemplo, con el oxígeno formando algo como el CO2, ¿por qué no pensamos en una versión alternativa, ¿no?, de la vida, ¿no?, basada en silicio, ¿no? En este caso, por ejemplo, cuando el silicio forma, aquí tenemos cadenas de silicio, ¿vale? Aquí también están intermediados con el oxígeno, y aquí tendríamos grupos CH3, ¿vale? Forman unos polímeros, unas cadenas largas que se llaman, ¿vale?, siliconas, ¿no? Entonces, la cosa es si con estas razones, o sea, vamos a ver una serie de razones o un análisis un poquito más detallado para ver
para poder contestar esta pregunta de si es posible una vida basada en el silicio, ¿no? Y o darle la vuelta a la tortilla, más que si es posible una vida basada en el silicio, ¿por qué no existe aún cuando el silicio es parecido al carbono y es el segundo elemento químico más abundante en la Tierra? ¿Vale? Hay mucho más silicio en la Tierra que carbono. Entonces, bien, es verdad que el silicio se parece al carbono porque es capaz de formar enlaces consigo mismo, incluso el silicio, ¿vale? Tiene 4 electrones en su última capa, ¿vale? Por lo que puede formar estructuras parecidas podría formar estructuras parecidas a las del carbono, ¿no? Por ejemplo, el silicio se combinaría con el hidrógeno y formaría el silano, ¿no? Aquí lo tenéis, muy parecido, ¿no? Cuando hemos sustituido un clase y ponemos el carbono, tenemos el metano, ¿no? Pero esto es simplemente porque ocupa la posición inferior al carbono en la tabla periódica. Y eso quiere decir que comparte muchas de sus propiedades químicas, ¿vale? Pero el hecho de estar por debajo del carbono en la tabla periódica también tiene una serie de implicaciones. Es que mientras que el carbono tiene 6 electrones en total y 4 electrones en la última capa, el silicio también tiene 4 electrones en la última capa, pero con respecto al carbono tiene 8 electrones de más, ¿vale? Entonces eso me va a llevar a una diferencia importantísima entre el átomo de carbono y el átomo de silicio, y es el radio atómico, ¿vale? El radio atómico, en el caso del carbono, ¿vale? El radio, si nos imaginamos los átomos como si fueran bolas, ¿vale? Es de 0,077 nanómetros. Recuerdo que un nanómetro es 10 elevado a menos 9 metros. Mientras que en el silicio, el radio atómico es de 0,118 nanómetros, ¿vale? Esa diferencia de radio atómico se traduce en esta diferencia que tenemos en una mayor distancia de enlace. No es lo mismo la distancia del enlace carbono-carbono que la distancia del enlace silicio-silicio. Eso va a hacer que este enlace sea mucho más fuerte que el enlace silicio-silicio. Concretamente, la energía de enlace del enlace carbono-carbono es de 607 kilojulios por mol, mientras que la energía de enlace del enlace silicio-silicio pues va a ser prácticamente la mitad, 327 kilojulios por mol. Y es que, claro, las implicaciones es que entre los átomos de carbono, esta distancia, la distancia entre los átomos de carbono, la distancia de enlace es de 0,150 nanómetros, mientras que la distancia de enlace silicio-silicio es de 0,250 más o menos nanómetros, ¿no? Y claro, esto, al ser el enlace silicio-silicio más débil, por decirlo de alguna manera, va a dar lugar a que a la hora de formar cadenas complejas de silicio no tengan estabilidad suficiente como para formar unas estructuras complejas compatibles con la vida. Básicamente es eso, ¿vale? O sea que ya de entrada tenemos algo en contra del silicio, ¿no? Por otro lado, el silicio tiene una gran afinidad por el oxígeno, ¿vale? Y nos podemos encontrar con compuestos con la diferencia, por ejemplo, de una combinación del silicio con el oxígeno, que es el dióxido de silicio, o compararlo con la misma versión con carbono. El dióxido de silicio no es soluble en agua. Mientras que el dióxido de carbono sí es soluble en agua. Luego, por otro lado, hay más razones, ¿vale? Por las que... Y es que los enlaces que el carbono puede formar consigo mismo son variados. Podemos encontrarnos con enlaces simples, enlaces dobles
¿vale? O enlaces triples. Mientras que el silicio solo es capaz de formar enlaces con sí mismo simples, ¿vale? De manera que los enlaces no serían suficientemente estables para mantener la integridad de moléculas grandes. El hecho de que aparezcan enlaces dobles, enlaces triples, esta variabilidad de enlaces, hace que los compuestos de carbono sean muy estables, pero a la vez sean capaces de presentar reacciones químicas muy diversas al combinarse con compuestos químicos diferentes, cuando por supuesto se den las condiciones adecuadas, ¿vale? Otro argumento a favor del carbono es que el átomo de carbono es capaz de formar moléculas cíclicas, ¿no? Bien entre átomos iguales, por ejemplo aquí, carbono, 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 estos serían átomos de hidrógeno, aquí otro carbono, mediando enlace doble, simple, doble, simple, doble, simple, aquí hidrógeno formando el C6H6, también conocido como benceno, ¿no? O un ciclo mediado, por ejemplo, por un átomo diferente, como es el oxígeno. Aquí tenéis 1, 2, 3, 4 y 5, y cerrando el ciclo, un átomo de oxígeno. Esta sería la molécula de glucosa. Bien, el tema es el siguiente. Si uno se imagina los átomos como si fueran las cuentas de un collar, ¿vale? Y estos fueran átomos de carbono, el tamaño del átomo de carbono es del tamaño suficiente como para poder construir el collar, doblarlo y cerrarlo. Mientras que el tamaño de bola del átomo de silicio da lugar a que no sea capaz de formar compuestos cíclicos, simplemente porque por culpa del tamaño no es posible, digamos, cerrar el collar, ¿vale? Es demasiado grande para dar lugar a estructuras cíclicas, y si las formas son tremendamente inestables, ¿no? Bien, por otro lado, la combinación del silicio, analizando estas combinaciones del silicio, es que los compuestos de carbono son compuestos estables en presencia del oxígeno. Por ejemplo, aquí tenemos el metano, el butano, octano, dodecano. Entonces estos compuestos no son reactivos, pero son capaces de reaccionar, son estables en presencia de oxígeno si se dan las condiciones adecuadas, ¿vale? Fijaros que estas reacciones, que se llaman reacciones de combustión, ¿vale? Digamos que son la base de la producción de energía en el planeta Tierra, en nuestro planeta, ¿no? Sin embargo, por el contrario, los compuestos que están formados por silicio e hidrógeno, ¿vale?, que se denominan silanos, son compuestos que se inflaman espontáneamente en presencia de oxígeno, es decir, que su reactividad química en presencia de oxígeno es difícilmente controlable. Y entonces los compuestos serían de una dudable existencia en un mundo. Si tenemos un mundo donde existe oxígeno, la formación de compuestos de silicio y de hidrógeno prácticamente sería imposible formarlo, ¿vale? Y es que podemos intercalar átomos de oxígeno, por supuesto, ¿no? Podemos intercalar átomos de oxígeno en las cadenas de silicio. El hecho de que estos compuestos sean tan inestables es que el enlace silicio-silicio es de menor energía que el enlace carbono-carbono. Y encima el oxígeno se descompone los silanos, porque el enlace silicio-oxígeno es muy estable. De ahí que intente que sea tan reactivo con el oxígeno, ¿no? Sí es verdad que podemos mejorar la estabilidad de las cadenas de silicio, ¿vale? Y en vez de formar silanos, donde unos silicios se van uniendo a otros y al átomo de hidrógeno, pues intercalando el átomo de oxígeno. Entonces, si tenemos cadenas de silicio-oxígeno, silicio-oxígeno, silicio, y aquí pues tenemos conectados otro tipo de compuestos químicos, sí, tienen una alta estabilidad,
estos compuestos? Se llaman silicona. Pero claro, su estabilidad es tan altísima que difícilmente es transformable en otra sustancia. Y ya ni que decir tiene si intervienen, que suelen intervenir, por lo menos en la Tierra, ¿vale? Cationes metálicos. Lo que aporta este tipo de cadenas es estabilidades bestiales que ahora vamos a ver. Entonces, por sí mismas ya todas estas razones son suficientes para justificar que el carbono se encuentre en todas las formas de vida de la Tierra, ¿vale? Y el silicio también, dando a estructura ambos de gran belleza. Lo que pasa es que hay que interpretar siempre la belleza. ¿Cómo interpretamos la belleza? Como lo que entendemos como por seres animados o seres inanimados, ¿vale? Esto es lo que tenemos en la Tierra. La base molecular basada en carbono en la Tierra ha dado lugar a los seres vivos, y una base molecular basada en el silicio en la Tierra lo único que ha dado lugar es a la formación de rocas. Muy bonitas, algunas, como los silicatos, ¿vale? Cuando intermedia encima cationes metálicos puede dar lugar, ¿no?, a cositas tan bonitas como esta, ¿no? Pero es eso. Y luego además, si tenemos un entorno donde hay carbono y donde hay silicio, pero hay más cosas, como el hidrógeno, el oxígeno, el azufre, el nitrógeno o el fósforo, ¿vale? En esta ensalada, ¿quién me dice que al final el que acaba ganando cuando es el carbono? Es la base molecular basada en carbono. Sería la que saldría ganando. Es decir, que el simple intercambio de los átomos de carbono por átomos de silicio es algo demasiado simple como para pensar en una forma de vida que funcionara por sí misma, ¿no? Entonces está claro que evidentemente el universo es tan grande que probablemente haya vida en otros sitios, en otros planetas, en otros sistemas, pero evidentemente, probablemente, la base molecular sea de carbono y la vida que encontremos sea muy similar. Es decir, ahora ya puesto podemos desarrollar la imaginación, ¿no? ¿Qué vida de hombrecitos verdes o de extraterrestres tenemos en la mente, ¿no? Bueno, evidentemente tenemos visiones muy románticas, pero vamos, que yo soy de la opinión de que lo que nos vayamos a encontrar en otros planetas tiene que ser muy parecido a lo que tenemos en la Tierra. Es decir, que yo creo que en otros planetas lo que nos vamos a encontrar van a ser cosas como esta, realmente. Por lo menos si pensamos en vida con base molecular. Es decir, no tratamos otras posibilidades intelectuales, energéticas o como lo queramos llamar de otros entes que viven en otras dimensiones, ¿no? Seres de luz y de energía, pero bueno, eso ya se nos escapa y tenemos para otra serie de novelas, de películas de ciencia ficción, ¿no? En fin, bueno, espero que os haya dado razones suficientes y que por lo menos os haya entretenido con este vídeo.